Juan Orrico, que es el director del Instituto Portuario de la provincia de Entre Ríos, el hombre que tiene bajo su conducción a los distintos puertos de la provincia, porque ayer el gobernador de la provincia recibió al presidente de la CARU, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, justamente para abordar la temática vinculada a los puertos de la costa del Uruguay. Lo vamos a saludar a Juan Orrico, que ya ha estado en comunicación con nosotros en otra ocasión. Orrico, ¿cómo le va? Buen mediodía, Sergio Fischer lo saluda y Pedro Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días para todo el equipo y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. A ver, por favor, un gusto. Queremos conocer un poco, en el marco de qué se dio esta reunión en la jornada de ayer, qué temas se abordaron, porque si ha habido algo que en campaña el gobernador Frigerio ha hecho referencia y ha resaltado, es la logística o la contribución a la logística de salidas de productos hacia el mundo que puede tener la provincia de Entre Ríos. Digo, imagino que debe haber estado relacionado con el tema. Sí, por supuesto. Bueno, en el día de ayer nos visitó acá en la provincia de Entre Ríos el flamante presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay, Roberto Salafia. Roberto Salafia es un embajador de carrera del Servicio Exterior de la Nación, una persona muy formada que tiene más de 40 años de trayectoria en el ámbito de la Cancillería. Así que fue una reunión muy amena, muy interesante, donde bueno, pudimos manifestarle un poco lo que son los intereses propios de los entrerrianos referidos a tanto la vía navegable como también a todo lo que son las cuestiones medioambientales y todo lo referido a la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Así que fue una reunión muy cordial, muy interesante, donde bueno, el gobernador le pudo también mostrar cuáles son los intereses que tenemos los entrerrianos referido al recurso compartido con la República Oriental del Uruguay. Orrico, a ver, para que entendamos cuál es el estado de cosas en la actualidad, porque a ver, si bien es cierto que tanto el río Paraná como el río Uruguay han sufrido crecientes y falta de caudal inéditos para la historia reciente al menos, digo, quiero conocer cuál es el estado de situación en el que se encontró esta nueva administración con los puertos, digo, porque imagino que no ha habido una inversión demasiado grande en la materia. Bueno, cada puerto es muy diferente al otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Concepción del Uruguay, que tiene mucha infraestructura, pero tiene una gran limitante que es la profundidad del canal de navegación. Por otro lado tenemos el puerto de Ibicuí, que es el puerto de aguas profundas de la provincia de Entre Ríos, que es un puerto que tiene condiciones naturales muy favorables, pero le falta infraestructura. Y después Puerto Diamante, que tiene también sus propias características, y Puerto La Paz también. Nosotros nos encontramos con que básicamente el sistema portuario entrerriano está subaprovechado. Creo que como entrerrianos tenemos que plantearnos que el crecimiento de la economía y de la competitividad de la provincia, pero también de la región, va a venir de la mano de un sistema de transporte que sea eficiente, que sea cuidadoso del medio ambiente, y en eso la navegación fluvio-marítima es uno de los grandes factores a desarrollar, y de la mano de los puertos entrerrianos, ¿no? Porque necesitamos la infraestructura nuestra propia también para poder desarrollar la navegación fluvial marítima. Entonces nos encontramos con un sistema portuario subaprovechado. Entonces el gran desafío que tenemos ahora es ir de la mano del sector privado para generar las inversiones en los puertos de la provincia, para que la carga de toda la región tenga como destino los puertos de Entre Ríos, en los momentos donde podamos derivar carga a los puertos de la provincia. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? En esto, cuando hablo entre todos, digo del sector aduanero, organismos públicos, como puede ser los entes autárquicos de los puertos, como puede ser también los privados, las navieras, los armadores, los dueños de los barcos, los operadores portuarios. Tenemos que fortalecer todo el sistema para lograrlo. Yo creo que hay un horizonte muy interesante. Hoy en los puertos de Entre Ríos, básicamente la gran mayoría de las exportaciones que salen de los puertos de la provincia
es madera sin mucho valor agregado. Ujú. Creemos que hay que seguir con la exportación de madera, pero también tenemos que desarrollar la carga de graneles, y Ujú. para mí lo que es el futuro de las cargas, o sea, de la carga para exportación y para importación también, que es la carga contenerizada, ¿no? Ujú. Eh, Rico, Nosotros tenemos muchos productos con valor agregado que se pueden exportar, y también tenemos la posibilidad de Puerto de Concepción del Uruguay, por ejemplo, al contar con una zona franca, de ser un destino para la importación, ¿no? Y competir directamente con el Puerto de Buenos Aires. ujú. Rico, hasta acá hemos hablado de los puertos, ¿no? De las vías navegables, de todo lo que falta en infraestructura, pero después hay que llegar a los puertos. Y si hay un problema que tiene la provincia de Entre Ríos, no es la falta de puertos, y a veces hasta se ha intervenido en la cuenca de los ríos para lograr la profundidad necesaria, pero después tenemos el problema de la infraestructura para llegar a los puertos, ¿no? Por caso, por ejemplo, usted lo mencionaba, Ibicuí es uno de los puertos de agua profunda natural más importantes que tiene, o el más importante que tiene la provincia de Entre Ríos, y tiene la dificultad de no tener la inversión suficiente como para llegar hasta el puerto con la carga. Digo, ¿cuál es el estado de cosas y cómo imaginan, digamos, dotar de esa infraestructura con un Estado que claramente no abunda en recursos, digamos? Sí, nosotros, o sea, lo que tenemos que tratar de favorecer es que las cargas propias de la región vayan a los puertos, se exporten de los puertos de Entre Ríos. En el caso de Ibicuí, que hacía referencia Sergio, el puerto de Ibicuí tiene una condición que es muy favorable, que llega el ferrocarril hasta un lugar muy cercano, a un predio muy cercano al puerto. Con Sí. lo cual, hoy, por ejemplo, cuando se termina de completar el buque que carga gran parte de la carga con madera en Concepción del Uruguay, el resto de la carga que se completa en el puerto de Ibicuí, la transferencia de esa carga desde el norte de la provincia de Corrientes hasta Puerto, va por medio del ferrocarril. O sea que nosotros contamos con una infraestructura, obviamente está obsoleta, hay que ponerla en valor, pero tenemos que trabajar para contar con un sistema de transporte que sea el más eficiente. El transporte fluvio marítimo es el más eficiente, el que Sí. menos litros de gasoil lleva, el que menor desgaste de la ruta hace por kilo de material transportado. Después es el tren y después el transporte automotor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer el esfuerzo con los entrerrianos es para tener un sistema de transporte que sea eficiente, que nos permita competir contra la economía del mundo. Y Ujú. para eso tenemos que desarrollar tanto el ámbito fluvio marítimo, el ferrocarril, como el transporte automotor, contando con rutas adecuadas. Pero sin duda que todo lo que es la parte vial de la provincia ha sufrido un deterioro en los últimos años considerable, y bueno, poner en valor va a ser un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Y lo mismo con el ferrocarril. Mm. Esa planificación de una logística integrada para el transporte de cargas y obviamente la logística en general, digamos, ¿no? Pero para el transporte de cargas y las exportaciones fundamentalmente. Digo, ¿cómo la piensan analizar? Digo, porque son varios los actores que intervienen, hasta incluso la posibilidad de una nueva administración de hidrovías, es decir, hay actores nacionales, provinciales, privados, públicos. Digo, hay que amalgamar todas esas ideas. Por supuesto, y hay que fortalecer la cadena y el sistema en su conjunto, porque acá si hay un eslabón de la cadena que no funciona, eso hace que se trabe todo el mecanismo Ujú. del transporte en la provincia. Sí, sí. Entonces tenemos que trabajar, obviamente, desarrollar la capacidad de trabajar de manera mancomunada desde los municipios, provincia y el Estado Nacional, digo, entendiendo de que todos participan en cualquiera de las instancias y de las modalidades de transporte. Entonces hay que desarrollar trabajo conjunto. Nosotros estuvimos reunidos la semana pasada, por ejemplo, con el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación Ujú. para desarrollar, por ejemplo, y para habilitar la rada del puerto de Diamante para el fondeo, y también para que sea una rada operativa para los transbordos, y de ahí también poder llevar las mercaderías entrerrianas, los graneles, mineral de hierro y a futuro contenedores. Así que el trabajo conjunto es permanente. Los Ujú. municipios no son ajenos, porque los puertos, en la gran mayoría de las situaciones, están rodeados o están inmersos en otras actividades que son vinculadas con la vida de las ciudades. Entonces también hay que trabajar de manera conjunta, cómo llegan las mercaderías a puerto, cómo hacemos todo el sistema de transporte y el acceso al puerto de la manera más eficiente. El desafío que tenemos es enorme. El desarrollo del sistema portuario entrerriano, a pesar de que en parte de nuestra historia
fuimos pioneros y fuimos de los más importantes del país. Hoy somos los hermanos menores de la región centro. Cuando comparamos el desarrollo que tuvo todo el sistema portuario santafesino, nada, quedamos muy pequeños comparado con todo lo que es el trabajo que se desarrolla en la provincia de Santa Fe. Pero tenemos que copiar las cosas buenas y también tener la posibilidad de tener una mirada a futuro, ver cómo es nuestra inserción regional en el sistema de transporte también, porque tenemos que tener en cuenta la influencia que puede tener la República del Paraguay, Bolivia, Brasil, cómo interactúan con la hidrovía Paraná-Paraguay, cómo se hace qué política de transbordos hay, cuáles son los puertos de destino. Y bueno, es un tema muy complejo, pero hay que desarrollarlo. Y hoy, básicamente, desde la provincia de Entre Ríos, lo que necesitamos es la inversión privada, porque no hay capacidad económica desde la provincia como para generar los cambios en infraestructura, pero sí hay mucha predisposición del sector privado de avanzar en obras de infraestructura, en todo lo que sea las obras complementarias para la actividad logística de la provincia. Así que creo que si podemos, como te decía, desarrollar esa capacidad de trabajo conjunto, lo vamos a lograr. ¿Cuál es la prioridad? Porque está La Paz, está Diamante, eventualmente hay puertos intermedios también para carga aquello de ganado, está Concepción de Uruguay con una zona franca, está Ibicuí, ¿no? El puerto de agua profunda más importante que tiene la provincia. Digo, ¿cuál es la prioridad? No, estamos trabajando en conjunto con todos los puertos, cada uno tiene su modalidad, sus características, y también hay muchos puertos privados que son muy eficientes, ¿no? Sí. Que hoy están trabajando, como es el puerto del Guazú, por ejemplo, que es el puerto que está lindero al puente Zárate-Brazo Largo, ¿no? Que muchas veces se ve esa terminal portuaria cuando uno viaja a la ciudad de Buenos Aires, o sea, yendo para Buenos Aires a mano derecha. Hay también puertos privados en la provincia de Entre Ríos que son muy eficientes y ese es un caso. El desafío que nosotros tenemos de los puertos públicos es en cada uno ir encontrando la modalidad que más se adapta en base a las condiciones naturales que tiene cada uno de los puertos. Por eso, como te decía, Concepción del Uruguay, por ejemplo, tiene una infraestructura muy importante, tiene dos muelles multipropósito, tiene terminal para combustibles, tiene un elevador de granos que tiene capacidad para carga de buques de 1.200 toneladas hora, es una infraestructura muy importante, con una capacidad de acopio cercana a las 28.000 toneladas, en planta de silos 18.000 toneladas, más celdas de acopio por 10.000 toneladas más. O sea, tenemos mucho, Ibicuí, que tiene una profundidad natural, que también hay voluntad de muchos inversores privados de desarrollar lo que es el puerto de Ibicuí. Y después el puerto de Diamante, hace poquito, como te decía, estuvimos reunidos con actores del sector privado con mucho interés también en todo lo que es el desarrollo portuario. La Paz lo mismo. Estamos trabajando de manera permanente y conjunta con todos los puertos. ¿Cuánto de la producción entrerriana se va por otro puerto que no sea de la provincia? Y prácticamente el 98%. ¿Perdón? De lo que sale de la provincia, el 98% de los productos de la provincia de Entre Ríos no salen por nuestros puertos. Como te decía, hoy lo que está saliendo básicamente es madera y, por ejemplo, en Ibicuí y en Concepción del Uruguay es cereal. Es básicamente madera, de los puertos públicos, ¿no? Después sí, la terminal del Guazú, que es el que mayor movimiento de graneles tiene, es que es un puerto privado, pero hoy o sea, la gran mayoría de los productos de la región no salen por los puertos entrerrianos. O sea, la carne que se exporta desde Alberdi, de Puerto de Buenos Aires, Puerto Rosario, Zárate, Campana. Por eso es importante nosotros, dentro de los planteos que hacemos, es que, por ejemplo, en el caso del sector avícola, donde prácticamente en 150 kilómetros a la redonda de la zona de Concepción del Uruguay tenemos el 70% de la producción aviar del país, sí. Tenemos que tratar de que nuestra producción salga de los puertos entrerrianos, ¿no? Y en eso venimos hablando con las navieras, que son los dueños de los contenedores, que son los que te van a posicionar el contenedor vacío en la provincia de Entre Ríos, para desarrollarlo. También, por ejemplo, el frigorífico de San José, los frigoríficos de la zona de Concordia. Lo mismo pasa en la zona de Diamante, sí. Que también hay un sector frigorífico muy importante que podría estar sacando gran parte de su producción. Crespo, hoy es el día de Crespo. Del Paraná.
Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, en la zona de Paraná, de Crespo. Así que, o sea, tenemos que repensar todo el sistema de transporte Ujú. entrerriano y trabajar en virtud de ello. Porque, pero sobre todo para generar trabajo y también fundamentalmente para ser más competitivos y Claro. entender de que si logramos bajar los costos de transporte en la producción entrerriana, nos hace más eficientes y nos permite competir tanto contra todo lo que es el complejo oleaginoso y frigorífico que puede estar en la zona de Buenos Aires o de Ujú. Rosario, como también con el resto del mundo, o con la República Oriental del Uruguay o con el Paraguay, que son claramente competidores nuestros, ¿no? Mm. Juan, yo le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido fuera, prácticamente fuera de agenda, ¿no? Porque lo molestamos hace un ratito nada más, toda vez que nos enteramos que existió esta reunión con gente de la CARU en la jornada de ayer, junto al gobernador de la provincia, y la verdad que me quedo asombrado porque el 98% de la producción entrerriana salga por puertos de Buenos Aires y no por puertos propios. La verdad que es un dato que no tenía y me sorprende, claramente me sorprende. Le agradezco mucho la generosidad de habernos atendido. No, muchas gracias, Sergio, y bueno, a las órdenes. Ujú. Siempre un gusto conversar con vos. Abrazo grande.